vamos a cambiar completamente de tema para revisar algo que se ha anunciado esta semana, que es muy importante. Codelco y SQM firmaron un histórico acuerdo y anunciaron una asociación público-privada para la extracción de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. La asociación se va a estructurar con una participación mayoritaria del Estado de Chile. Queremos profundizar en el impacto, poder entender bien en qué consiste este acuerdo y para esto vamos a conversar con el académico en Ingeniería en Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Mucho gusto, Carla Dawar. Bueno, partamos para entender un poco el acuerdo, simplificarlo para que se pueda entender de buena manera. Usted en una columna hoy día en El Mercurio avala el acuerdo, dice que es un acuerdo win-win, que gana Codelco y gana también Sokimich. ¿En partes iguales es bueno para ambos? Yo creo que es bueno para ambos, es equivalente, no puede ser igual, porque los dos ganan cosas distintas, ¿no es cierto? Pero obviamente los acuerdos son buenos cuando los dos ganan y quedan contentos, porque si hay uno de los dos socios que no queda contento, entonces no es un buen acuerdo, ¿ya? Porque va a fallar en el futuro. Ya, ahora, y este es un buen acuerdo. Lo más importante de si el acuerdo es bueno es lo que ha dicho el gobierno, que este es un acuerdo que es bueno para los chilenos. A ver si podemos dimensionar y entender el por qué este acuerdo y la posibilidad de explotar de esta forma el litio es una buena noticia para Chile, para los chilenos. Gracias, Carla. Mire, es bueno por dos o tres motivos. Por tres motivos. Primero, porque permite aumentar la cuota de SQM desde aquí hasta 2030, cuestión que era muy necesaria porque estaba restringida esa cuota. Entonces Chile no podía avanzar en el aumento de la producción de litio. Con esto puede avanzar y por lo tanto Chile, digamos, compensa la caída de producción que tenía respecto al resto del mundo. O sea, ayuda a frenar la caída de producción de Chile, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, lo coloca en una mejor posición internacional. ¿Ya? Esta es la primera cosa, o sea, produce más. Ya, y eso es súper importante, perdón, porque es una manera de ponerse al día en algo que todo el mundo y todos los expertos venían diciendo, claro, que era que en términos de litio Chile venía muy atrasado, claro, y estaba aprovechando poco esta oportunidad. Exacto, y además que producir más aumenta el Producto Interno Bruto, produce más empleo, produce más impuestos, o sea, son puros beneficios producir más. Y además, en segundo lugar, introduce nuevas tecnologías, ¿ya? Porque eso no está dicho explícitamente en el acuerdo, pero sí las introduce. ¿Ya? Eso se lo puedo afirmar yo. Entonces, ese es un segundo beneficio de Chile, porque el litio va a ser extraído en el futuro, ¿no es cierto?, con tecnologías que son mejores que las que se usan actualmente, son más amigables ambientalmente. Yeah. Y tercero, que se produce continuidad. No hay una laguna, ¿no es cierto? Si Corfo hubiera llamado a una licitación internacional, se habría producido una laguna de producción de al menos 2 o 3 años, porque no estaban los permisos ambientales para que asumiera una nueva compañía, digamos, en la posición de SQM. ¿Ya? Entonces, esos tres motivos son muy poderosos, y yo diría que lo más importante, eso es lo pragmático, en términos de reputación, en términos de imagen. Lo que muestra esto es que, primero, los negocios están sobre la ideología, y segundo, que cuando Chile se une, y en este caso se unió en torno a un acuerdo público-privado, ¿no es cierto?, el país avanza. Fíjese la lección que nos da SQM y Codelco, sobre todo después del resultado de los últimos 2 plebiscitos, ¿ya? Hay que unirse al futuro, hay que tener una mirada más generosa, más común, porque esto no fue fácil, ni para Codelco ni para SQM, pero sin embargo es un acuerdo muy beneficioso para los dos. Ya, Gustavo, pero viendo esas son las partes positivas de este acuerdo, pero también hemos visto muchas miradas sobre este acuerdo que firma Codelco con SQM hasta el 2060, o sea, a larguísimo plazo en un mundo tremendamente cambiante, y está también, que ha asomado en estas últimas horas el reclamo de otras empresas privadas que dicen, bueno, ¿por qué se eligió a SQM a dedo cuando también hay otros actores incumbentes en el mundo del litio que también eventualmente podrían querer sellar algún acuerdo con Chile, como Volkswagen, como Exxon, como Tesla, como los chinos que hace poquito entraron al mercado, como Albemarle? Hay más actores que SQM. ¿Por qué quedarnos con este socio y no esperar que transite el mundo que es tan dinámico?
¿Por qué quedarnos con este socio? Porque este socio está escrito en los convenios que había la posibilidad de reemplazarlo en 2030, o sea, en 6 años más. Y estos 6 años se perdían, porque no podía aumentar Chile la cuota de producción si es que se iba a reemplazar a este actor en 6 años más, ¿ya? Y segundo, porque habría habido una discontinuidad de producción de más de un año, ¿ya? Porque no están los permisos ambientales, ¿no es cierto?, para hacer la continuidad, y esos permisos ambientales pueden estar ahora porque van a estar trabajando SQM y Codelco desde ahora para obtenerlo. O sea, era inevitable seguir con SQM, no había opción para elegir a otra empresa, sellar un acuerdo con otra empresa en el futuro. Había que hacerlo a dedo con SQM. Muy buena pregunta, porque estaba la posibilidad de hacer una licitación internacional, pero esta habría seguramente elegido, digamos, al postor con un mayor monto de plata, ¿no es cierto? Pero no habría favorecido a Chile en la medida que lo favorece este acuerdo. Ya, ¿Ya? en la medida que esos La 6 años se licitación perdían. internacional es lo alternativo que había a esta negociación. Ya. Y yo desde el principio dije que era buena esta negociación. Gustavo, quienes son más críticos de SQM, Soquimich, se ha ido como cambiando la marca y mutando, pero esto es Soquimich, empresa que financió de manera irregular campañas políticas, empresa perteneciente además al yerno de Augusto Pinochet. Esto le genera como cierta huella y cierta sombra que hace que hoy día algunos critiquen esta alianza y digan, bueno, pero ¿por qué asociarse? ¿Por qué, por ejemplo, no fue Codelco nomás el que explotara el litio? Codelco no tiene la capacidad, en el fondo, de hacerlo por sí mismo, no tiene la expertise. ¿Por qué necesita aliarse, en este caso, a SQM, incluso dejando atrás todas esas críticas que algunos hoy día también reviven, ¿no?, con el historial que tiene la empresa? Carla, muy importante la pregunta, por un motivo fundamental. Codelco no lo podría haber hecho solo porque no sabe producir litio en este momento. Ya. Tenía que aliarse con SQM, ¿ya? Y SQM es hoy en día la mejor compañía del mundo en litio, a lo mejor compartido con Albemarle, que es la vecina, ¿ya? Sí. Son las dos mejores compañías de producción de litio del mundo. Eso se lo digo con conocimiento de la industria. Entonces, ¿qué mejor que aliarse con una de las dos mejores compañías del mundo y que sigan produciendo hasta 2030, aumentando Gustavo, la producción, instalando nuevas tecnologías? Perdón, Davor. ¿No es Gustavo, y para entender, en el fondo la operación, la explotación, según este acuerdo de entendimiento, va a ser hasta el 2030 resorte de SQM. Y luego va a pasar a Exacto. Codelco, y ya le vamos a preguntar si esos plazos se tienen que cumplir a rajatabla, porque entiendo que podría cambiar la figura eventualmente. Pero si eso se cumple, o lo que está en el origen y en el objetivo, ¿qué es? Que en estos 6 años Codelco aprenda cómo es la operación y logre entonces después hacerse cargo. ¿Es un poco eso, como que Soquimich o SQM le traspase el know-how también a Codelco? Eso es lo que está planteado, tal vez no en forma explícita, ¿no es cierto? Pero eso es lo que se entiende de leer el memorándum de entendimiento. Ahora, lógicamente que esto puede ser modificado posteriormente y podría ser que el día de mañana Codelco eligiera que SQM siga manejando el negocio. Ahora, es muy importante, Carla, separar lo que es SQM del señor Ponce Lerú. El señor Ponce Lerú está castigado a cadena perpetua por un sector de la política chilena. Y yo creo que y nunca he entendido bien por qué. No sé si es porque es yerno de Pinochet, o porque se le entregó la compañía en ciertas condiciones, o porque le entregó contribuciones a todos los partidos políticos. Nunca he sabido por qué, pero está castigado, ¿ya? Y hay gente que no va a ceder en ese juicio. Gustavo, perdón, pero me imagino que tiene que ver con una sanción moral, ética, cierto consenso social en que este no es el proceder que deben tener las empresas. Entiendo que ahí hay un origen que es bien cuestionable, las platas políticas, el caso Cascada, hay varias como aspectos cuestionables dentro de lo que ha sido la forma de moverse del señor Ponce Lerú, a quien usted dice se ha convertido en un símbolo, pero no de manera antojadiza, creo yo, al menos. Y publica hoy también el Mercurio que hasta el 2030 podría incluso volver él o su familia a tener alguna posición de poder en SQM. Bueno, pero si el señor Lerú ya recibió un castigo, no puede dirigir su compañía durante 10 años, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ese es un castigo, ¿le vamos a dar castigo perpetuo? Yo no estoy defendiendo a Ponce Lerú, lo que estoy diciendo es que aquí hay una hipocresía
¿no es cierto?, de un sector político del país, porque resulta que se les olvida que el señor Leroux repartió plata a todo el espectro político, pero por el lado del espectro político estaban los políticos que fueron a pedirle la plata, pues, de todos los partidos. Entonces, ¿cuál es el castigo? No, pues aquí hay una hipocresía tremenda. Ya, ahora, dicho todo eso, Gustavo, entiendo que su punto no es defender las prácticas de Ponce Leroux, sino que estoy tratando de interpretarlo para no quedarnos en eso, porque a mí me parece que el origen y los cuestionamientos están absolutamente justificados, y más que los políticos critiquen, me parece que es el ciudadano el que tiene una opinión muy hecha de Ponce Leroux y de SQM, y que por eso genera ruido y es una sombra permanente sobre la empresa que no se despeja. Dicho eso, entiendo que lo que está aquí es una evaluación real de la expertise que tiene la empresa, del grado de posicionamiento que tiene en el mundo, y que más allá de Ponce Leroux y el historial es hoy día, al parecer, uno de los mejores, si no el mejor candidato para hacerse cargo de esta oportunidad económica que significa el litio para Chile. De eso desprendo de sus palabras, que en el fondo no se podría castigar a la empresa o no se podía perder esta oportunidad por el historial de Ponce Leroux un poco. Exactamente. Y además hay un hecho adicional, Carla. Esto es una empresa chilena. No es lo mismo que tener una empresa extranjera. Sabemos que las empresas chilenas tienen una gracia, y es que todo el conocimiento se queda aquí, en Chile. Cuando hay una empresa extranjera, si bien está manejada por chilenos, cuando la empresa se cambia o la compra otra, todo ese conocimiento, el conocimiento más financiero, más no público, digamos, no se queda en Chile. No está aquí, no están las decisiones de inversión, no está un montón de cosas, ¿ya? Esto es chileno, y yo defiendo el hecho, la decisión del gobierno del presidente Elwin, que le dio la concesión a SQM en 1993. ¿Y usted sabe por qué se la dio? Justamente porque el competidor era una empresa extranjera, norteamericana, ¿ya? Y estaban en igualdad de condiciones. Y Corfo eligió al chileno. Muy bien hecho, porque además levantaron esa empresa a ser la primera productora del mundo en litio. Fantástico. Gustavo, no tuviéramos más de estos casos. Y pensando en los plazos que están acordados en esto, que es un acuerdo, además que es difícil de entender por qué no se firmó, ya que se anunció con tantos bombos y platillos en el Palacio de la Moneda, ¿por qué no se firmó de inmediato? Y pensando en el futuro, en los plazos que se fijan, en cuándo cambia la propiedad, cuándo Codelco va a tener 50 más 1%, ¿SQM es hoy día un socio confiable que va a respetar los acuerdos? Y se lo pregunto porque ayer escuchaba a algunos senadores de la República que decían, bueno, con SQM hay que ir de lejitos y con mucho cuidado porque son empresarios que saben hacer las cosas y que en el pasado, como decía Carla, no se han portado nada de bien. Mire, Davor, obvio que siempre hay que ir con cuidado, ¿ya? Sin duda. No solo Codelco, sino que también SQM, ¿ya? Porque si hay una cosa que nos enseña esto, es que cuando hay voluntad por parte de los ejecutivos y los dueños, y en este caso los dueños son el Estado de Chile y Ponce Leroux, ¿no es cierto?, las cosas llegan a puerto. Y cuando no hay esa decisión, no se hacen las cosas. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que, por supuesto que hay que ir con cuidado, pero la diferencia es que esta empresa nueva que va a producir el litio en el Salar de Atacama va a ser del Estado, ¿no es cierto?, en más de la mitad a partir de 2031, ¿ya? Va a estar controlada por el Estado, e incluso antes va a estar con el Estado sentado adentro. Por lo tanto, el Estado puede mirar todos los temas ambientales, todos los temas sociales, los temas con los pueblos atacameños, etcétera. Puede mirar todo lo que se está haciendo, ¿ya? Y yo les puedo decir muy responsablemente que yo he estado mirando lo que pasa con las dos empresas que producen litio en el Salar de Atacama y he llegado a la conclusión de que el problema ambiental está en parte importante resuelto. Es un poquito largo que se lo explique aquí en esta entrevista, ¿ya? Está un poco resuelto porque tienen modelos matemáticos que pueden ahora calibrar perfectamente cuáles son los efectos de extraer salmuera, ¿ya? Qué bueno. ¿Sobre qué? Sobre los niveles de agua fresca, ¿no es cierto?, que alimentan a la naturaleza. Con eso le digo, y los pueblos atacameños, entre paréntesis, son parte de estos monitoreos. Ellos participan
ellos están con SQM y Albemarle. Sí, ahora igual habían Pero- hecho algunos reparos respecto de la no consulta, algunos dijeron que se habían enterado por la prensa, se está haciendo una serie de encuentros para Claro. tratar también de incluirlos y ponerse de acuerdo en eso que va a ser importante, la supervisión y que esto no atente en el fondo contra los lugares de extracción y contra el salar o sus entornos, digamos. Carla, pero lo que pasa es que la objeción no es contra SQM, es contra Codelco. ¿Ya? Porque resulta que nuestro Estado, desgraciadamente, ¿ya?, ha sido poco cuidadoso en el trato con los indígenas. Sí, pues, teniendo una obligación, teniendo una obligación de Claro, incorporar. entonces, yo le digo otra cosa que la gente no sabe. Las empresas privadas han sido mucho mejores que el Estado en el trato con los pueblos indígenas. Gustavo. Tienen más experiencia. Sí. Sí, y pensando en el futuro, en este acuerdo que ha sido calificado como histórico, ¿a esta altura se justifica que como país Sí. sigamos pensando en la empresa nacional del litio que también la anunció el presidente Boric hace algunos meses? En mi opinión no tiene ningún sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya está Codelco, que va a manejar este mega negocio. Codelco, ahora que está hecho el trato con SQM, tiene que preocuparse, en mi opinión, ¿ya?, ¿no es cierto?, de negociar con Albemarle, que es el vecino, con el que se podrían lograr cosas muy importantes, ¿ya? Y cómo hacerlo, bueno, no me meto en ese capítulo, pero además va a producir en Mariconga. Sí. Y tiene que encontrar un socio para producir en Maricunga, porque aparentemente no va a ser SQM. O sea, crear una Porque empresa nacional del litio sería colocarle más burocracia a todo esto que está pasando. Es que es innecesario. Ya. ¿Qué va a hacer la empresa nacional del litio? Le voy a decir, digamos, está por el otro lado la ENAMI, que, ¿no es cierto?, que tiene intenciones, y yo creo que el Estado está mirando muy seriamente y va a hacer ahora un contrato, una licitación, ¿no es cierto?, para que ENAMI sea socio en varias partes. Entonces, con ENAMI y Codelco, yo creo que es más que suficiente. ¿Para qué vamos a hacer una empresa nacional del litio? Codelco jamás le va a traspasar a la empresa nacional del litio, en mi opinión no debería hacerlo nunca, ¿ya?, lo que tiene ahora con SQM. Porque uno de los beneficios para Codelco justamente es producir otro metal, y esto está reconocido en Europa. Codelco con esto se transforma en un productor multimetal. No es solamente cobre, sino que ahora es cobre y litio. Y eso tiene implicancias muy importantes en la clasificación de riesgo. Porque la clasificación de riesgo de los monoproductores es mucho más baja que la de los multiproductores, ¿ya? Y eso es algo que no se ha discutido, pero yo se lo estoy diciendo ahora. Bien, pues le queremos agradecer, Gustavo Lagos, académico de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica, por haber conversado con nosotros. Es un tema muy relevante que ha hecho noticia esta semana y donde también se necesita como bajar, aquilatar, dimensionar por qué esto es beneficioso y en qué consiste, sobre todo desde la óptica de los ciudadanos. Que le vaya muy bien, que tenga unas lindas fiestas y una buena celebración. Muchas gracias, Carla. Será hasta el próximo año. Davor, mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Gustavo. Como siempre, muy gentil. Que le vaya muy bien. Luego.